Y es verdad, si no miren la que hay aquí en la plaza del Ayuntamiento de Burjasot, en la que se han juntado hasta 20 nacionalidades. Bueno, desde el Ayuntamiento, como concejal del Ayuntamiento, a mí me parece una iniciativa estupenda porque es mostrar al público en general, por parte de esta organización, todo lo que es la intercultural, todos los países que están aquí representados en Burjasot, porque nosotros tenemos, en Burjasot conviven de muchísimos países, todos los que van a exponer aquí sus culturas y sus señas de identidad. Entonces nos parece a nosotros, yo como concejal, me parece una iniciativa estupenda por parte de la organización. Tomando en cuenta que aquí hay un número considerable de personas extranjeras, nosotros hemos visto la necesidad de montar una primera feria, porque antes no se ha hecho aquí, entonces es la primera feria intercultural que se hace aquí en la plaza del Ayuntamiento en Burjasot, precisamente para eso, para mostrar la diversidad que hay entre todos los países, la cultura, la gastronomía, porque va a haber de todo, danzas, música de todos los países, para vivir un día integrándonos todos, porque el objetivo de todo esto también es podernos conocer el uno al otro, conocer al vecino, al de al lado, y integrarnos y más que todo soltar esos sentimientos fraternos que cada uno tenemos y que podemos compartirlos. La artesanía, esto que están viendo en este momento, esta es una artesanía y es un termo en la cual se pone el agua fría y el paraguayo toma el tereré. Es una bebida que en todo el Paraguay el paraguayo lo consume. Vamos a decir, una bebida refrescante que en el momento de calor, porque el Paraguay es un país de mucho calor y con eso se refresca la gente, después del trabajo o antes del trabajo o en el trabajo. Bueno, pues esto es un poco la realidad que estamos viviendo hoy en día en muchos países, sobre todo en España, en la Comunidad Valenciana y sobre todo en Burjasot. Es una demostración de que hoy no hay fronteras, que las fronteras han desaparecido por muchas cosas y que la gente se integra allá donde puede. Y aquí tenemos, bueno, pues una exposición de algunos países, han faltado otros que habían dicho que iba a venir, pero bueno, yo creo que es una muestra para que sepamos todos que están aquí, que la gente los conozca. De alguna forma nos dan a demostrar un poco su cultura en un día que estamos aquí. Bueno, y sobre todo yo creo que la hermandad que entre unos pueblos y otros, y sobre todo los vecinos de aquella gente que vive en Burjasot, pues que se sientan agradecidos y quieren demostrar que están viviendo en Burjasot.